siempre se tenía. Te hace falta ahí un concepto muy importante, hermosa, me gustaría que lo incorporaras, que es el de intersectorialidad. Se supone que parte de la teoría que están planteando es que la opresión que se tiene respecto a la mujer no es únicamente por ser mujer, sino que se atraviesa con otras opresiones. Decíamos, una mujer que es pobre tiene una doble opresión, se llama intersectorialidad. La opresión que se junta, si eres mujer y eres pobre, pues tienes mucha más opresión y mucha más nulidad de tu persona y de tus derechos que si nada más fueras mujer y blanca o mujer y rica. Si eres una mujer que eres pobre y que además eres negra o eres de una de las minorías raciales, pues tienes la de ser mujer, la de ser pobre y la de tener la minoría racial. Y si además de eso tienes otras condiciones como un género diferente, pues se van sumando. Y dice Butler que esta intersectorialidad lo que considera es que la opresión no es solamente por ser mujer, sino que también se conjunta con muchas otras, y por eso le llama inter, porque se van entretejiendo las diferentes las diferentes opresiones en sus respectivos sectores, ¿no? Sí. Muy bien, adelante. Teoría del reconocimiento de Horner. Necesidad de ser reconocidos en un mundo agigantado por la tecnología y la volatilidad de lo que se considera es importante. Ahí tenemos el reconocimiento, el cambio, lo globalizado, la hipermodernidad, que es el cambio que hemos tenido, la identidad y la autoestima. De estos mencionaba que muchas veces la autoestima se ve influenciada por el reconocimiento. Muy bien. De los medios. Bueno, es correcto. Tenemos necesidad de ser reconocidos primero de manera emocional por la familia, por el círculo cercano, pero también tenemos necesidad de ser reconocidos por el colectivo y también tenemos necesidad de ser reconocidos legalmente, tener una personalidad, un nombre, una nacionalidad, etcétera. Todos esos son derechos que tienen que ver con el reconocimiento de la persona, ¿no? Sí. Tengo la teoría de la reproducción social, que es de Pierre Bourdieu. La importancia de la educación es la clave del éxito y esta misma perpetúa las desigualdades de la clase a lo largo del tiempo. Capital cultural, principios tradicionales, costumbres y hábitos. Y está más arraigado de que las oportunidades van a ser referente a la educación que reciban tanto en el ámbito de sus casas como en la escuela y cómo estas influyen hacia el tipo de desarrollo que tienen. Ok, amor, no se escribe hábitos, sino habitus. El concepto que él acuña es habitus con U, si lo quieres corregir. Y se refiere a la construcción cognitiva, social y cultural que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Los hábitos los vamos adquiriendo en función de las cosas que vamos viviendo. Y bueno, él decía, los hábitos de una persona que está en un sector privilegiado van a ser distintos de los hábitos que tienen las personas que no están en un sector privilegiado. Y ponía como ejemplo paradigmático la educación. La educación dice, reproduce y valora y ensalza los hábitos que son los que usualmente se ponen como ejemplo y que por eso las personas que no tienen esos hábitos que corresponden a un sector social o cultural o económico diferente, se sienten menos y se sienten menospreciados porque no es lo que valida la cultura, no son los hábitos que se proponen como válidos, como valiosos, como viables. Entonces, esas decisiones se van reproduciendo, dice él, a partir de la educación, ¿no? Por eso concibe a la educación como un reproductor de los roles sociales. Adelante, bonita. Tenía la teoría, sí, la de la estructuración. ¿Estás en la de la estructuración de Giddens? Ya, se me había trabado. Busca comprender la relación entre las acciones sociales y estructuras sociales. Use agencia, los individuos son capaces de actuar de manera reflexiva y tienen la capacidad de influir en las estructuras sociales a través de sus decisiones y acciones. Dualidad. Las estructuras sociales son a la vez medio y resultado de las acciones humanas. En otras palabras,
Los actores sociales utilizan la estructura existente como normas y recursos para actuar, reglas y recursos, tiempo, espacio y cambio social. Ok, nada más es en la primera palabra es agencia, es la capacidad de los individuos de establecer, de actuar, de hacer cosas. Sí, pero es agencia. Y sí, ciertamente la dualidad la tienes bien definida, es la capacidad que tienen las estructuras sociales de determinar en la misma medida en que son determinadas por la agencia de los individuos. Adelante. La teoría de la simulación es de Jean Baudrillard, cultura contemporánea y la sociedad postmoderna. Tiene que es un simulacro, es una representación que no tiene referente en la realidad. En lugar de ser una mera copia de un objeto real, es una creación que ha reemplazado la realidad. La hiperrealidad era un estado en el que las representaciones, imágenes, signos y símbolos se perciben como más reales que la realidad misma. Desaparición de la realidad, de lo real. La realidad, según él, ha sido suplantada por imágenes y signos que circulan en los medios y la cultura de masas, haciendo que lo real sea inaccesible. El fin de donde la sociedad ya no está formada por interacciones reales entre personas, sino por simulacros que distorsionan las relaciones, el sistema de los medios. Esto me suena súper vigente en estos momentos, sí, cuando le estábamos leyendo esta, decía, caray, parece que este señor, pues te fijas que son textos de hace 50 años, luego este señor se puso 50 años después porque es justo lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Sí. ¿Te has dado cuenta que hay programas y que hay, ¿cómo le llaman? Aplicaciones, que se mete la gente y se construye una vida. Se hacen sus avatars y ellos viven una vida e interactúan en tiempo real con otras personas que crearon avatars en esa misma aplicación. No recuerdo los nombres de las aplicaciones, pero se meten y se construyen la personalidad que ellos quieren e interactúan con los avatars de otras personas y es como si estuvieran construyendo un mundo diferente, pero totalmente irreal, ¿no? Totalmente en la fantasía de esa aplicación. Ese me hace increíble, se me hace muy, muy, muy ejemplar en términos de lo que podemos comprender y de cómo funciona la sociedad. Sí. Adelante, hermosa. Teoría de la acción comunicativa de Jorgen Habermas. Enfoque que busca explicar cómo las interacciones sociales pueden basarse en el entendimiento mutuo a través del diálogo y la comunicación. La racionalidad comunicativa, la comunicación no debe estar orientada exclusivamente a exclusivamente a la consecución de objetivos estratégicos como en la relacionalidad instrumental, sino que al entendimiento mutuo y al consenso. El mundo de la vida es el ámbito de la experiencia cotidiana y la cultura compartida donde las personas interactúan a través del lenguaje para coordinar acciones basadas en la compresión. Los sistemas, por otro lado, incluyen la esfera de la economía y el Estado que funcionan a través de la racionalidad instrumental orientada hacia el control y hacia la eficiencia, validez de los actos del habla y la democracia deliberativa. Deliberativa a través del diálogo, ¿no? Que tenemos que ponernos a dialogar respecto a las cosas que nos competen a todos. Muy bien, hermosa, muy bien. Teoría crítica de Theodor Adorno, Max Horkheimer, y que busca analizar, desmantelar y criticar la estructura de poder y dominación en la sociedad moderna, especialmente aquellas relacionadas con la cultura y la economía y la política. La dialéctica del iluminismo, industria cultural para referirse al proceso mediante el cual los productos culturales como el cine, la televisión, la música y la literatura se han convertido en mercancías masificadas y estandarizadas que promueven la conformidad y el consumo pasivo. Racionalidad instrumental, fetichismo de la mercancía, donde los objetos producidos por el ser humano adquieren una vida propia y ejercen poder sobre las personas, y crítica de la modernidad. Ok, esa es otra postura, que es una de las posturas que surgieron a principios del siglo pasado, que tiene que ver, por supuesto, con
una crítica a lo que estaba viniendo de atrás, que tiene que ver con la construcción del capitalismo y de las masas o consumo de masas, de cómo se cosifica a los seres humanos y cómo se instrumentaliza las cosas, ¿no? Muy bien, hijo. El interaccionismo simbólico de George Herbert de Med Erving Goffman. Y Se centra Erwin en Goffman. que los seres humanos crean significados a través de la interacción social, símbolos sin significados. La realidad social está construida activamente por la persona en sus interacciones diarias. Yo se desarrolla a través de la interacción social, especialmente mediante la internalización de las expectativas y actitudes de los otros. El otro generaliza es un concepto que representa la perspectiva de la sociedad en general. Tiene actos reflexivos e interacción social. Aquí uno de los conceptos más importantes justamente es el otro, porque tiene que ver con el reconocimiento que se hace de la existencia de otra subjetividad, no solo de la nuestra. En la racionalidad instrumental pareciera que solamente funcionamos nosotros o valemos nosotros o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos. Y una de las aportaciones que hace George Herbert Mead en Erving Goffman tiene que ver con esto, con el reconocimiento del otro, en su subjetividad, ¿no? Y finalmente, Teoría de los sistemas de Niklas Luhmann considera a la sociedad como un conjunto de sistemas autónomos que se comunican entre sí y mantienen relaciones dinámicas. Autopoiesis, la capacidad de un sistema para crearse y reproducirse a sí mismo. Cierres operativos que significan que un sistema solo se comunica consigo mismo dentro de su propia marca de referencia. El acoplamiento que forma que los sistemas desarrollan mecanismos para influir mutuamente sin interferir directamente en sus operaciones internas, acoplamientos estructurales y contingencias y complicidad. Okay. La teoría de los sistemas es uno de los elementos más importantes que le dio cuerpo a lo que conocemos como el pensamiento de la complejidad. Es el reconocimiento de que toda sociedad, particularmente toda sociedad, porque ellos se referían mucho a los cuerpos, a los objetos, ¿no? A los seres vivos que tienen una vida propia. Este sentido de autopoiesis es la creación de la vida, tiene sentido con eso. La creación de la vida, todas las células tienen funcionamiento interno que le da mantenimiento por sí mismo a la vida. Pero esto se fue trasladando y reconocen que no solamente las células y los organismos vivos tienen este funcionamiento, sino que también podemos visualizar que las organizaciones sociales o los complejos sociales, las comunidades, las sociedades, tienen una estructura que es similar a esto, porque todas las partes van teniendo una función y se van generando sinergias, van generando nuevas células sociales, nuevos grupos sociales, nuevas estructuras sociales, y esto da pauta al reconocimiento de que todas estas interacciones, todas estas, le llaman contingencias o emergencias, tienen, en este surgimiento, tienen la posibilidad de crear nuevos elementos y de darle vida, de darle vitalidad a las sociedades, ¿no? Esto resulta muy, muy, muy importante. Y bueno, la autopoiesis está concebida así, como la autoformación. Me estoy construyendo a mí mismo. Entonces, es no solamente de los organismos vivos, sino también de las estructuras sociales. Pues muchas gracias, Eileen, te hiciste un muy buen trabajo. Genial, muchas gracias. Si quieres dejar de compartir, corazón, vamos entonces a entrar en materia en relación con lo que nos corresponde el día de hoy, que es el análisis de esto, para qué le sirve a un abogado. Decíamos, la sociología jurídica no es solamente el estudio de la sociedad. La sociología es el estudio de la sociedad, de sus estructuras, de sus funcionamientos, de la forma en la que va evolucionando, de la forma en la que va progresando. La sociología jurídica es tomar a la sociología para analizar el derecho como un objeto que forma parte de esas estructuras sociales. Entonces, no es el derecho por sí mismo como una entidad autónoma que se crea y se genera a sí mismo, sino el derecho en función de la sociedad y de cómo la sociedad está generando la posibilidad de que exista ese derecho y está generando la intencionalidad y la dirección en la cual las normas de ese derecho tienen sentido. Entonces, si me permites, voy a compartir acá en la máquina el que preparé para hoy. Espérame, primero comparto.
Primero comparto, luego me voy. Eso no sé. Compartir toda la pantalla, toda la pantalla. Ahora sí, me voy a la presentación y ya la podemos ver. Ok, ahí está. Es casi un breviario, es muy, muy simple lo que preparé ahorita. Me voy a concentrar más en los ejemplos. Entonces, la sociología jurídica la entendemos como una disciplina que estudia la interacción entre un sistema legal o el sistema legal de una sociedad. Todos están referidos, recuerda que todas las normas están referidas a un cierto contexto y a una cierta temporalidad. Analiza cómo las leyes y las instituciones jurídicas influyen mutuamente en el comportamiento de las personas y por consecuencia a la sociedad, a la que moldea a través del desarrollo de sus normas legales, ¿no? Entendemos que entonces que la sociología plantea un enfoque interdisciplinario, es decir, no solamente toma el derecho, sino también toma la sociología, toma la etnología, toma la antropología, toma de muchas disciplinas para poder comprender lo que está sucediendo en un grupo social. Combina perspectivas de diferentes áreas para realizar análisis de los fenómenos sociales, tales como la desigualdad, la cultura, la política, y cómo estos influyen en la creación y en la aplicación de las leyes. Proporciona una comprensión contextual para entender el derecho dentro de su contexto social, económico, político, y no verlo solamente como un sistema normativo de leyes y cosas que están dichas en el abstracto, sino que tienen que estar aterrizadas en una realidad social. ¿Por qué es importante que conozcamos de sociología dentro de las leyes o de sociología jurídica? Porque es importante para el ejercicio del derecho y para la creación de leyes. Nos mejora la comprensión. La sociología jurídica ayuda a los juristas a entender mejor el derecho y cómo éste interactúa con la sociedad y cómo se percibe y aplica en la práctica las normas que están emitidas. Fomenta las reformas y la creación de leyes. Al analizar los efectos sociales de las leyes, la sociología jurídica puede informar y guiar los procesos de reformas legales y dar pauta para la creación de nuevas normas que tengan que ver con los fenómenos en particular. Y esto tiene que ver con el enriquecimiento de la práctica jurídica. Todos los abogados, sobre todo los legisladores, que integran la perspectiva sociológica en su trabajo, pueden brindar soluciones más efectivas y adaptadas a los principios éticos y a las necesidades reales de la sociedad. Enfatizo mucho en el hecho de que tiene que ver con la creación de leyes, es decir, lo vamos a analizar en los casos que revisemos. ¿Cómo evoluciona en particular en nuestro sistema jurídico del derecho mexicano? Pues ha habido muchos juristas que tienen raíces en el siglo XX, a principios del siglo XX particularmente, en el que han hecho muchas aportaciones y estos estudios que se realizan, estudios sociológicos, antropológicos, políticos, dan pauta para que las reformas sean en los diferentes rubros de las fases legales, como es el penal, como es el civil, como es el familiar, como podría ser el administrativo, etcétera, atendiendo a los resultados de los estudios sociológicos que se van presentando. Entonces, la sociología jurídica se aplica en campos como la criminología, el derecho familiar, el derecho de amparo, el derecho constitucional, los derechos humanos, siempre buscando la justicia social. Se analiza lo que ocurre para que las leyes respondan y correspondan a esa naturaleza. ¿Cuáles son los ejemplos? No me detengo aquí, esto nada más lo puse enunciativo en esta presentación, los vamos a revisar un poco más. Por ejemplo, ¿qué sucede con la práctica jurídica? Tenemos estudios sociológicos que informan las leyes para proponer reformas que previenen y sancionan la violencia contra las mujeres. Un ejemplo clásico es la ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Tenemos análisis sociológicos que apoyan el reconocimiento de sistemas jurídicos indígenas o de pueblos originarios y su integración con el derecho nacional. Tenemos el caso paradigmático de San Salvador Atenco, por ejemplo. La sociología jurídica también contribuye a identificar problemas estructurales y a proponer mejoras en las cárceles mexicanas. Tenemos como ejemplo la ley de amnistía del 2020. Y tenemos estudios que plantean cómo las barreras sociales y económicas impulsan reformas para mejorar el acceso a la justicia en México. Tenemos también el caso paradigmático de la guardería ABC que vamos a analizar. Este lo reservo para el final. Déjame entonces, me voy a los ejemplos.
¿Cómo lo veo? Vista. No. Así es. ¿Sí lo alcanzas a ver bien ahí? Sí, doctora. Ok. Presento 7 casos. Hay muchísimos y podríamos analizar muchísimos más, ¿no? Pero presento 7 casos que me gustaría que fuéramos analizando juntas. Seguramente los conoces porque son muy, muy conocidos. Son casos que son muy publicitados por el gran impacto social y sobre todo por las grandes movilizaciones sociales que se tienen. Pero no me gusta cómo se ve esto. Espérame, déjame regresar porque no lo veo. Déjame, ¿qué hago para que se vea? Traigo las interrupciones. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Okay. Entonces dice, la sociología jurídica en México analiza la relación entre el derecho y la sociedad, considerando cómo las normas jurídicas influyen en las dinámicas sociales y viceversa. A continuación presentó, son 3, son 7, presentó algunos casos paradigmáticos de sociología jurídica de México que reflejan cómo se abordan cuestiones claves como los derechos humanos, la justicia social y la regulación jurídica desde una perspectiva sociológica. Y cómo esta perspectiva sociológica alimenta también a su vez las normatividades dando pauta para nuevas leyes, ¿no? El primero de los casos que presento es el caso de San Salvador Atenco, que se registró en el año 2006. No es un caso que haya surgido en 2006, sino que surgió con anterioridad, pero tuvo su momento crítico en el 2006. Vamos a leer. El caso Atenco se refiere a los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo del 2006, cuando el gobierno de Calderón, no es cierto, estaba Fox, el gobierno mexicano de Fox, a través de la Policía Estatal y Federal, reprimió violentamente las protestas sociales en esa región. Los manifestantes fueron encabezados principalmente por lo que se conoce como el Frente de Defensa de Pueblos de Defensa de la Tierra, que es un movimiento campesino que nace desde el 2000, que defiende las tierras ante la amenaza de expropiación por parte del gobierno federal, es el de Fox, para la construcción de un aeropuerto en Texcoco. El conflicto entre el Estado y los pobladores de Atenco se origina en el 2001, pero lo que ocurre aquí con San Salvador Atenco ocurre en el 2006, porque fue una respuesta violenta a, una manifestación que hubo en San Salvador Atenco. Tiene su origen en los intentos de expropiación de la tierra, porque les querían pagar una miseria, creo que les querían pagar $1 por metro cuadrado de la tierra, una miseria total, que se organizaron en este frente de pueblos en defensa de la tierra para evitar esa expropiación, pero esto de San Salvador Atenco tiene otra connotación. Dice, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra surge en 2001 como respuesta al anuncio del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, que canceló el presidente Andrés Manuel, el cual requería de la expropiación de tierras ejidales de campesinos de Atenco. En aquel momento los habitantes de la región se movilizan en protestas masivas, logrando la suspensión del proyecto. Sin embargo, las tensiones entre el movimiento y el gobierno persistieron. En mayo del 2006, las tensiones resurgen cuando vendedores de flores de Texcoco, apoyados por el Frente, intentaron instalarse en un mercado sin el permiso del gobierno local. Esto hizo que hubiera enfrentamientos entre los comerciantes, los miembros del Frente y la policía, lo que llevó a una respuesta desproporcionada y violenta por parte de las autoridades estatales y federales, porque mandaron además a las policías federales, ¿no? No se quedó en el ámbito del local. El 3 y 4 de mayo del 2006, una operación conjunta entre la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva resultó en una represión brutal contra los manifestantes de Atenco y los pobladores. La policía ingresó a la comunidad para sofocar las protestas utilizando un uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en violaciones masivas a los derechos humanos. Los informes indican que la policía detuvo arbitrariamente a más de 200 personas, muchas de las cuales fueron torturadas y agredidas sexualmente mientras estaban bajo la custodia de los policías.
¿Qué sucedió en lo inmediato? 2 personas murieron a manos de la policía, uno de ellos un adolescente de 14 años y un estudiante universitario. De las mujeres detenidas, muchas de ellas denunciaron haber sido víctimas de violación y abuso sexual por parte de los policías, y en las detenciones arbitrarias se acusó tortura, que fue ampliamente documentada por organizaciones de derechos humanos. ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de la fuerza excesiva por parte del Estado? En que numerosas organizaciones, incluidas Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, documentaron que las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de derechos humanos durante la operación. Estas violaciones incluyeron el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y física contra las mujeres detenidas, destrucción de propiedad y daño en las viviendas de los habitantes. El caso Atenco fue ampliamente criticado a nivel nacional e internacional, no solo por la brutalidad de la represión, sino por la impunidad con la que los responsables han sido protegidos. A pesar de las numerosas denuncias y recomendaciones, muy pocos responsables fueron sancionados. De hecho, varios de los funcionarios involucrados en la operación policial continuaron ocupando sus cargos públicos sin ninguna amonestación. ¿Qué tiene que ver esto con la sociología jurídica? Bueno, desde la perspectiva de la sociología jurídica, el caso Atenco plantea preguntas claves sobre la relación que existe entre el Estado, la violencia y el mantenimiento del orden social. Recuerda que una de nuestras teorías nos dice que la única persona o la única entidad que tiene la legitimidad de la violencia es el Estado. Es decir, todo gobernante tiene la autoridad para ejercer, para hacer uso de la violencia. Pero en el planteamiento que está haciendo aquí la relación social o sociológica tiene que ver con pensar qué tanto el Estado debe ejercer, hasta qué nivel debe ejercer la violencia para mantener el orden social en México, ¿no? La represión estatal en Atenco no solo fue una respuesta desproporcionada a una protesta social, sino que ejemplificó el uso del poder del Estado para el control de los movimientos sociales que defienden derechos colectivos de las comunidades rurales. Este caso revela el papel del Estado como un actor que utiliza la fuerza jurídica y policial para mantener el control de los recursos y regular el uso de la tierra. De hecho, en la Constitución estaba establecido que el gobierno puede expropiar propiedades en beneficio de la nación si se justifica con un proyecto. El detalle que había con el frente era el monto por el que querían pagarles la propiedad a los comuneros, ¿no? ¿De dónde se plantean los referentes teóricos que tienen para analizar este caso? Bueno, Michel Foucault describe la intervención del Estado en Atenco como un ejemplo de biopolítica. Bueno, lo describiríamos a partir de la teoría de Michel Foucault, en donde el control del territorio y el uso de la fuerza contra los cuerpos de los manifestantes, específicamente contra los de las mujeres, se convierte en una herramienta de poder disciplinario. El Estado hace uso de una violencia que es no solamente física, sino simbólica, para someter al orden a las personas que están siendo insurrectas, ¿no? Y de acuerdo con Pierre Bourdieu, se analizaría el caso como una manifestación de violencia simbólica donde las autoridades utilizan la represión para legitimar su dominio sobre las tierras y los derechos de los campesinos, consolidando las relaciones de poder en el campo jurídico y político. Y bueno, aquí te dejo las fuentes también de dónde se saca esa información. ¿Cuál sería la conclusión del caso Atenco? Bueno, el caso Atenco es un ejemplo paradigmático de cómo la sociología jurídica puede analizar el papel del Estado y la ley en la represión de movimientos sociales y en la defensa de los derechos colectivos. Este caso muestra cómo el derecho puede ser instrumentalizado para justificar el uso de la fuerza en situaciones donde los intereses del Estado y las comunidades en resistencia están en conflicto. Esta es una de las partes muy importantes y bueno, nos hablaría alguna de las teorías que analizaste de cómo se dan estos conflictos, ¿no? De cómo un grupo de poder y un grupo sometido tienen intereses distintos y entran en confrontación, y aquí es el diálogo, solamente el diálogo el que puede hacer que se llegue a un acuerdo y no la violencia tal y sobre todo tal como se utilizó en ese caso, ¿no? A partir de ahí hubo importantes conclusiones en términos de legislación. Entonces, dice, además el caso refleja el uso del derecho y la policía para regular a la protesta social y controlar los recursos en el caso de los campesinos de Atenco.
Otro caso paradigmático es el de la guardería ABC. Lo que nos ejemplifica es la responsabilidad del Estado en relación con la justicia social. El incendio de la guardería ABC fue el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, fue durante el gobierno de Felipe Calderón, uno de los casos más trágicos y emblemáticos de negligencia institucional en la historia reciente de México. En este incendio fallecieron 49 niños, pero mucho más de 100 resultaron heridos y con secuelas de por vida. La tragedia puso en evidencia grandes fallos estructurales, sobre todo en la supervisión y regulación de las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y provocó una fuerte movilización social en busca de justicia y responsabilidad de las fuentes federales, particularmente, y se politizó mucho porque la guardería era propiedad de una prima de la primera dama. Entonces ahí había elementos de corrupción y elementos de nepotismo también. Entonces, los antecedentes, la guardería ABC era una guardería subrogada por el IMSS, lo que significa que aunque pertenecía al sector privado, prestaba un servicio público bajo un contrato con el Estado. El modelo de subrogación de guarderías fue implementado como una forma de descentralizar para eficientar los servicios de cuidado infantil, permitiendo que instituciones privadas operen las guarderías con recursos del IMSS. Sin embargo, la falta de supervisión y regulación efectiva sobre las condiciones de seguridad fue uno de los principales factores que contribuyó a la tragedia. ¿Por qué se habla de una falta de supervisión? Porque la subrogación debe cumplir con una serie de normas y requisitos en las instalaciones y normas de seguridad mínimas para la seguridad de los pequeños que están en las instalaciones. Y bueno, tenía que ver con que hubiera pasillos de desalojo, con que hubiera puertas de entrada y salida, con que hubiera extintores, con que hubiera la posibilidad del flujo de los pequeños en caso de una contingencia. Y bueno, ninguno de estos elementos se cumplía. Fue por eso que la tragedia fue tan grande, porque cuando ocurre el incendio, si hubieran tenido estas normas de seguridad, tal vez no hubiera sido tan grande la tragedia, ¿no? No hubieran perecido tantos pequeños, no hubieran sido lastimados tantos. Pero, pues además de que estaban en unas instalaciones eminentemente peligrosas, porque se encontraban en una bodega que tenía mucha papelería, material inflamable, por supuesto, estaban sin las mínimas medidas de seguridad para poder evacuar. De hecho, no sé si recuerdes tú las imágenes o las hayas llegado a ver. Para poder sacar a los niños, tuvieron que utilizar una camioneta para tirar un muro. Tuvieron que tirar el muro y solamente por ahí pudieron entrar para poder rescatar a los pequeños, ¿no? Bueno, el incendio se origina en una bodega aledaña, propiedad del gobierno del estado de Sonora, y se propagó rápidamente a la guardería debido a la falta de medidas de seguridad adecuada, como la inexistencia de salidas de emergencia funcionales, la falta de detectores de humo, los materiales inflamables en las instalaciones. El detalle, todo podría haber quedado en una tragedia, mal por la supervisión, mal por la no regulación de la operación de la guardería, pero también se juntó la respuesta de las autoridades ineficiente y tardía, lo que agrava las consecuencias de la tragedia. ¿Cuál es el desarrollo del caso? La impunidad, que es uno de los elementos que más se destacó en este caso. A pesar de la magnitud de la tragedia y de la clara responsabilidad, no solamente de los dueños de la guardería, sino de diversas autoridades y por parte de la empresa, pocos fueron los sancionados. Los padres de los niños fallecidos y heridos iniciaron un movimiento de lucha por la justicia, denunciando que todo el mundo se estaba lavando las manos, la falta de responsabilidad estatal y exigiendo sanciones para los responsables. La implicación del Estado se revela que muchos de los propietarios de la guardería tenían vínculos políticos y familiares con altos funcionarios del gobierno federal y estatal, lo que contribuyó a la protección de los responsables. Todo el mundo quería tapar las cosas para que no se hiciera grande el asunto, ¿no? Pero la magnitud de la movilización fue mucho mayor. Además, las autoridades de protección civil y el IMSS no realizaron las inspecciones necesarias para garantizar que las instituciones cumplieran con las normas de seguridad. ¿Cuál fue el proceso judicial? Algunas de las personas fueron procesadas por negligencia y homicidio culposo, pero la mayoría fueron liberadas. En el 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las autoridades responsables del IMSS y del gobierno de Sonora no tenían responsabilidad penal directa,
lo que indignó a los familiares de las víctimas y a la sociedad civil, pese a que ellos estaban legalmente obligados a realizar las supervisiones porque ellos otorgaban los permisos de funcionamiento. ¿Qué tiene que ver esto con la sociología jurídica? Desde la perspectiva de la sociología jurídica, el caso de la guardería ABC plantea cuestiones claves como la responsabilidad del Estado y el acceso a la justicia. Este caso demuestra cómo las estructuras legales y administrativas del Estado pueden fallar en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables por proteger a sus recomendados, a sus familiares, a sus, etcétera. Además, destaca cómo las relaciones de poder entre el Estado y las empresas, desde la subrogación de servicios esenciales como el cuidado infantil, generan espacios de corrupción y negligencia. El caso de la guardería ABC también ilustra cómo el derecho no solo es un instrumento de protección, como debía haber sido, sino que puede ser utilizado para encubrir y proteger a los poderosos. La impunidad en este caso refleja una desigualdad estructural en el acceso a la justicia, donde las víctimas son las que carecen de poder político y económico. ¿Cuáles son los referentes teóricos que se pueden analizar, desde los cuales se puede analizar este caso? Desde la teoría de Emil Durkheim, el término de anomía, que ya me señalaste hace un rato, el Estado es en el que las normas sociales y legales no tienen efectividad. No pueden aplicarse en el contexto por la falta de supervisión y por la negligencia institucional que permitieron que la tragedia se tuviera que ver, ¿no? Desde Pierre Bourdieu, el concepto de campo jurídico es útil para comprender cómo los agentes con poder, que son los propietarios de la guardería, las personas que realizan la supervisión, la clase política, etcétera, influyen en la distribución desigual de la justicia y en la protección de sus intereses a través de las instituciones. Y las teorías de Zygmunt Bauman, que es la modernidad líquida, permite comprender cómo el modelo de subrogación de servicios, en este caso de guarderías, refleja un proceso de desregulación y precarización en el que las responsabilidades del Estado se diluyen y los servicios sociales esenciales se privatizan, poniendo en riesgo a los más vulnerables. Aquí me voy a otro caso, no es de nuestro país, pero ocurrió en un país de Sudamérica, quiero recordar si fue Perú o Ecuador. Es un caso en el que se privatizó el agua y se privatizó incluso el agua de lluvia. Las personas no tenían derecho a colectar el agua de lluvia. Entonces, quienes tenían a su cargo la concesión del agua, le ponían el precio que quisieran. Y eso, bueno, ocasionó, ya te podrás imaginar, una gran movilización social hasta que derogaron esa ley. La subrogación de servicios básicos, servicios que tienen que ver con la vida, es un punto muy, muy, muy neurálgico en las políticas públicas, ¿no? Se tendría que atender de una manera muy, muy, muy delicada. ¿Esto cómo impactó? ¿Qué ha sucedido a partir de esto? A raíz del incendio surge el movimiento Manos Unidas por Nuestros Hijos, integrado por los padres de los niños fallecidos y los heridos, quienes luchan por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Este movimiento ha organizado marchas, plantones y acciones judiciales para exigir justicia, pero también para sensibilizar a la opinión pública sobre la falta de regulación en las guarderías y sobre los niveles de corrupción que permiten la impunidad. El caso contribuyó también a que se revisaran las normas de seguridad en guarderías subrogadas en todo México, aunque la implementación de cambios ha sido lenta y en muchos casos insuficiente. En términos de impacto legal, el caso de la guardería ABC ha llevado a reformas normativas, aunque los cambios no son suficientes aún para evitar tragedias similares, y no son suficientes un poquito por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Porque hay muchos grupos de poder enquistados que no permiten que las reformas avancen, que no permiten que las nuevas legislaciones prosperen. Se ha buscado que las guarderías subrogadas cumplan con requisitos más estrictos en cuanto a seguridad, pero la falta de sanciones adecuadas a los responsables de la tragedia genera un sentimiento de desconfianza en el sistema de justicia mexicano. A nivel social, el caso puso de manifiesto las deficiencias estructurales en el sistema de protección social en México, donde las instituciones a menudo no cumplen con su obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos más vulnerables. Esto refuerza la exclusión social y la falta de acceso a la justicia de los sectores menos privilegiados. Las fuentes documentales de esto y la conclusión. El caso de la guardería ABC es un paradigma de cómo las fallas estructurales del Estado y la falta de regulación efectiva en la prestación de servicios subrogados
puede derivar en tragedias sociales de gran magnitud. Este caso muestra la incapacidad del sistema legal y administrativo mexicano para proteger a sus ciudadanos más vulnerables, especialmente cuando hay intereses económicos y políticos involucrados. Desde la sociología jurídica, el caso permite reflexionar sobre la responsabilidad del Estado, los niveles de impunidad y la consecución de la justicia social, al mismo tiempo que resalta que las demandas de las víctimas y sus familias por reparación y verdad en un sistema legal altamente jerarquizado y desigual se convierten en una utopía, ¿no? El tercer ejemplo que traemos es el caso de la ley de amnistía que se generó en el 2020, en el que se pone en análisis la justicia penal y la exclusión social. La ley de amnistía aprobada en México en abril del 2020 bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo principal otorgar amnistía a las personas que fueron procesadas o sentenciadas por delitos considerados menores, como ciertos delitos relacionados con la posesión de drogas, el aborto o delitos cometidos por pueblos indígenas y robo simple. Esta ley responde a la necesidad de despresurizar el sistema penitenciario y a un enfoque de justicia social que intenta beneficiar a sectores vulnerables de la sociedad que fueron criminalizados de manera desproporcionada. Recuérdese, por ejemplo, que en el sexenio de Peña Nieto se privatizaron los penales y por cada reo, medido en términos de capacidad y no de ocupación, es decir, si una cárcel tiene capacidad para 1,000 personas, el gobierno le tiene que pagar a ese dueño de esa cárcel por 1,000 personas, independientemente de que nada más tenga 100, porque es por la capacidad que tiene instalada. Entonces el gobierno del Estado mexicano paga una gran suma de dinero y que puede llegar a ser hasta 6,000 pesos diarios por reo. Y eso es algo absolutamente desproporcionado, ¿no? ¿Cómo surge la ley de amnistía? El sistema penitenciario mexicano se enfrenta a graves problemas de sobrepoblación, falta de recursos y condiciones de vida inhumanas en muchas cárceles del país. Muchas personas encarceladas provienen de sectores, sobre todo de sectores marginalizados, como pueblos indígenas, personas en situación de pobreza extrema, personas condenadas por delitos menores porque no tienen dinero para pagar un abogado, como la posesión de pequeñas cantidades de drogas. En este contexto, la ley de amnistía se presenta como una medida que intenta corregir ciertos errores del sistema de justicia penal y aliviar la sobrepoblación en las cárceles del país. Va por dos vías, no solamente quitarle presión a las cárceles, sacando a los reos de menor peligrosidad, sino también concibiendo que esos reos de menor peligrosidad que están ahí sancionados de una manera exagerada, cometieron delitos menores y fueron sancionados por su condición de vulnerabilidad. La aprobación de la ley de amnistía se enmarca en las promesas que hizo el presidente López Obrador de atender la desigualdad social y reformar el sistema judicial mexicano. Se estima que miles de personas se pueden beneficiar con él, de hecho se beneficiaron muchas personas. Y se centra en aquellos que fueron injustamente criminalizados o que recibieron penas desproporcionadas en comparación con la gravedad de sus delitos. ¿Hasta dónde llegan los alcances de esta ley? Se aplica a personas condenadas por delitos específicos. Entre los beneficiarios están personas indígenas que no tuvieron acceso a traductor o un defensor adecuado durante su proceso judicial, mujeres que fueron condenadas por delitos como el aborto, personas condenadas por delitos de posesión de pequeñas cantidades de drogas sin intención de tráfico, delincuentes primarios que cometieron robos sin violencia, entre algunos otros. Sin embargo, la ley no aplica para personas condenadas por delitos graves como el homicidio, el secuestro o el tráfico de drogas en gran escala. ¿Para qué se hace esta ley? ¿Para qué se planteó esta ley que se propuso en 2020? Para despresurizar las cárceles, especialmente en medio de la crisis de salud pública generada por la pandemia del COVID-19. Para reconocer que la criminalización fue desproporcionada, sobre todo atendiendo a sectores vulnerables como personas en situación de pobreza, indígenas y mujeres. Y para reparar injusticias en procesos judiciales que carecieron del debido proceso o donde se aplicaron penas excesivas en comparación con la gravedad de los delitos. ¿Qué tiene que ver la sociología jurídica en esto? Pues analiza el impacto social. Y esta ley, de hecho, surge por el análisis del impacto social que tiene la penalización desproporcionada de las personas en situación más vulnerable.
Desde el enfoque de la sociología jurídica, la ley de amnistía puede verse como una respuesta del Estado ante problemas estructurales que afectan al sistema de justicia penal mexicano, como la desigualdad y la exclusión social. El sistema judicial en México, históricamente, ha mostrado un sesgo contra los sectores más marginados, como los pueblos indígenas y las personas pobres, quienes a menudo enfrentan barreras adicionales para acceder a una defensa justa y enfrentar un proceso legal de manera adecuada. Además, esta ley refleja una ruptura con el enfoque predominantemente punitivo de las administraciones anteriores, en el que las personas condenadas por delitos menores relacionados con las drogas y el aborto enfrentaban penas desproporcionadas. Este giro se alinea con el nuevo enfoque de justicia social y reducción de la criminalización que el gobierno del presidente López Obrador impulsó. Me hace evocar el caso que me llamó mucho la atención de una indígena. Volvemos al tema de la interseccionalidad que hablábamos hace un rato con Judith Butler. Esta señora, mujer, indígena y pobre, o sea, incurría pues en 3 de las causas de vulnerabilidad que se analizan desde el feminismo, de la interseccionalidad. A ella le ocurre un aborto espontáneo por una caída que tuvo. Entonces, alguna de las personas de su familia la denuncia ante las autoridades. Bueno, estamos hablando de una comunidad chiapaneca que casi se rigen por usos y costumbres. Entonces, la denuncian como si ella hubiera provocado el aborto, a pesar de que fue un aborto espontáneo y un aborto que se dio por un accidente que ella tuvo. Bueno, la denuncian, la encarcelan y la procesan por ese aborto. Es una persona indígena que no tiene un uso cotidiano frecuente del español, entonces tampoco está siendo representada de manera correcta porque ya no entiende ni lo que le están diciendo ni en las circunstancias de las que le están acusando. Pues total que la encarcelan y le dan una pena, no recuerdo si de 9 o de 12 años, de las cosas más locas que se me pudieron haber presentado en alguna noticia. Yo no entendía cómo es posible que las autoridades hubieran incurrido en esa sanción previo pues a cómo se dieron los hechos. No me parecía que fuera una sentencia racional, una sentencia justa, y sin embargo ocurrió, sin embargo se dio. Hay otro caso que me viene a la mente de una mujer que es una vendedora en una localidad de Hidalgo, si mal no recuerdo, y unos judiciales andaban supuestamente buscando a un delincuente y le interrogan a ella y van a su local y se dan ciertos altercados y resulta que, no recuerdo en qué circunstancias, pero al final los judiciales denuncian a la señora porque los secuestró y porque los hostigó y porque básicamente a ella la procesan por secuestro. Y tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que una señora indígena, además era chiquitita, hayas podido secuestrar a 4 policías judiciales, que además iban armados? Bueno, pues le hicieron proceso a la señora, la encarcelaron, la procesaron, la sentenciaron. No recuerdo cuántos años le dieron muchos años y estaba en un proceso de apelaciones y fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que le otorgó la amnistía, el que intervino para que la sacaran de la cárcel. Pero de esas cosas inconcebibles que no existe ninguna forma racional que tú puedas explicar cómo es posible que una persona en sus condiciones, de su tamaño, con su fuerza, con sus dimensiones físicas, pueda haber secuestrado a cuatro policías judiciales armados, ¿no? Pero bueno, así se dan las cosas en la justicia. Pero volviendo al tema que nos atañe en este caso, que es parte de los referentes teóricos que analizan el caso que presentamos ahorita respecto a la ley de amnistía, ¿no? Desde Wacquant, la criminalización de la pobreza es un concepto central en el análisis de este autor, quien sostiene que en el neoliberalismo se ha llevado una mayor criminalización de los sectores marginalizados. La ley de amnistía se considera entonces un intento de corregir esta tendencia de reconocer
que muchos de los encarcelados son víctimas de un sistema que penaliza no los delitos, sino la pobreza y la exclusión social. Desde David Garland, en su análisis del estado punitivo, Garland argumenta que las sociedades contemporáneas responden a los problemas sociales con políticas de castigo cada vez más severas. La ley de amnistía puede verse como una respuesta correctiva a este tipo de políticas, enfocándose al perdón y la reintegración en lugar de la exclusión y la punición. Roberto Gargarella, desde su teoría del constitucionalismo dialógico, sugiere que las leyes deben responder a las necesidades de los sectores excluidos y promover un diálogo inclusivo. Esta ley de amnistía busca cumplir con este mandato o con esta intencionalidad al reparar las injusticias cometidas contra los grupos vulnerables. ¿Qué es lo que le pueden achacar o contra lo que pueden estar en términos de la ley de amnistía? Que tiene falta de claridad en los procesos para implementarla y definir quiénes son exactamente los beneficiarios. Debo señalar que ayer justamente le hacían a la presidenta la pregunta sobre esta ley y bueno, se supone, ella plantea, que se está en la afinación de los reglamentos de cómo operarla. Y estamos hablando que se dio en 2023 las primeras excarcelaciones. Están en proceso de hacerla operativa, ¿no? ¿Qué preocupaciones hay sobre si la ley puede ser utilizada para exonerar a delincuentes que hayan cometido crímenes más graves que los señalados? Esto es una posibilidad, sobre todo tomando en cuenta que hay mucha corrupción en los sectores judiciales, ¿no? Si los jueces pueden con toda facilidad tratar de encuadrar delitos que no vayan dentro de lo que está planteando la ley, pero con tal de sacar algún beneficio económico, sacar a algunas personas que no les correspondan. Y se tienen dudas sobre el impacto real que pueda tener en la reducción de la población carcelaria, dado que las personas encarceladas por los delitos contemplados son una proporción relativamente baja. Bueno, es un planteamiento que hace el autor del análisis, ¿no? ¿Qué impacto social tiene esta ley? Todavía no está valorado, no es posible valorarlo completamente, ya que su implementación es paulatina y todavía, y sobre todo en los momentos en los que nos ocupamos en estos tiempos, en los que se está tratando de reformar el sistema judicial, pues se presentan una serie de obstáculos, ¿no? Sobre todo el corte administrativo. Sin embargo, la aprobación envía un mensaje importante sobre el compromiso que tiene el Estado mexicano de atender a las demandas de justicia social y de reformar el sistema penal para hacerlo más equitativo, dejando de criminalizar a las poblaciones vulnerables. También marca un cambio en la política de drogas al reconocer que la posesión de pequeñas cantidades de drogas no se considera un delito grave, sino un problema de salud pública. Aquí están los documentos que sostienen este análisis y la conclusión en términos de la ley de amnistía. La ley de amnistía representa un paso significativo hacia la reforma del sistema de justicia penal en México, con un enfoque de reparación de injusticias cometidas contra los sectores más vulnerables y para despresurizar el sistema penitenciario. Desde una perspectiva de sociología jurídica, este caso plantea importantes reflexiones sobre la relación entre la exclusión social y la criminalización, así como el potencial del derecho para corregir estas desigualdades. Sin embargo, su impacto dependerá en gran medida de su implementación efectiva y de la capacidad del Estado para asegurar que beneficie a quienes verdaderamente lo necesitan, que no se atraviese la corrupción de los sistemas judiciales, ¿no? Otro de los casos más impactantes. ¿Cómo se llega a muchas legislaciones a partir de fenómenos que no estaban tipificados, que no existían como delitos, y cómo se tienen que tipificar delitos nuevos y cómo esa tipificación de delitos tiene que llevarnos a nuevas normatividades y a nuevos procedimientos penales, ¿no? El caso de los feminicidios en Ciudad Juárez. El análisis se hace en términos de la justicia de género y la responsabilidad del Estado. Quiero comentarte como una anécdota. Yo recuerdo mucho, tengo familia en Ciudad Juárez, y cuando empezaban a ocurrir estos feminicidios, estamos hablando de los 87, 88, 90. Recuerdo que estaba yo en la carrera profesional de ingeniería
en la primera que cursé. Le preguntaba yo a mis primos que qué pasaba con esto, y ellos me platicaban que tenía mucho que ver con la existencia de grupos de delincuencia organizada que se habían enquistado en Ciudad Juárez, y que esto lo hacían como por encargo, porque curiosamente todas las niñas que estaban siendo secuestradas tenían un patrón. Incluso muchas veces se consideró que estos feminicidios eran producto de una persona, de un asesino serial, porque todas las chicas eran delgaditas, entre 17 y 25 años, todas tenían el pelo negro, pelo largo, así sus características físicas eran muy similares, y fueron desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo, y luego iban apareciendo cuerpos en las inmediaciones de Ciudad Juárez. Hicieron, recuerdo, un reportaje en el que la periodista, era una periodista la que estaba haciendo ese reportaje, hacía la investigación e iba donde estaba presentada la denuncia, cómo se había desarrollado la investigación, y así para varios casos que ella documentó. Y cuando uno ve ese reportaje, yo recuerdo, tendría, no sé, 20, 21 años, y yo veía ese reportaje y decía, ¿y cómo es posible que ese Ministerio Público diga lo que está diciendo? Es absurdo. Como decir, pues es que se llegó al lugar de los hechos, pero es que no fijaron el área del delito, y pues ya estaba contaminada, y pues ya no pudimos encontrar evidencias. Y no, no, pues es que se perdieron los expedientes. Y no, es que el dictamen pericial pues estaba escrito con una letra ilegible y lo tuvimos que desechar. Argumentos de ese tamaño que tú dices, es increíble que un oficial del Ministerio Público, que un abogado, que un policía o que un criminólogo te esté dando ese tipo de argumentos. Se me hacía inconcebible. O sea, yo decía, si él no es el asesino, él está encubriendo el asesino. Te estoy hablando de hace 40 años. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se analiza en este caso, ¿no? Los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron un fenómeno trágico y continuo que comenzó a ser documentado a principios de los años 90, y que al día de hoy sigue generando indignación y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. El caso representa una de las violaciones más graves y sistemáticas a los derechos humanos en México, al evidenciar la falta de respuesta estatal frente a la violencia de género. A lo largo de los años, miles de mujeres han sido secuestradas y asesinadas, y en muchos casos sus cuerpos hallados con señales de tortura y mutilación. Desde 1993, en el municipio de Ciudad Juárez, fue escenario de un creciente número de feminicidios. Estos crímenes, que suelen seguir un patrón de secuestro, tortura y asesinato de mujeres jóvenes, en su mayoría de origen humilde, fueron minimizados y desestimados por las autoridades locales y federales a lo largo de los años, y han surgido diversos movimientos sociales y organizaciones civiles que exigen justicia, denuncian la impunidad y le piden al Estado que garantice la protección de las mujeres de la región. ¿En qué consisten estos feminicidios? Están fundados en la desigualdad de género y en las condiciones laborales precarias de la región, debido a que la casi totalidad de las niñas que fueron secuestradas, que fueron desaparecidas, eran trabajadoras de las maquiladoras, y siempre las contactaban o las secuestraban a la salida de su jornada laboral, donde muchas de las mujeres asesinadas trabajaban en condiciones de vulnerabilidad. Salían a las 4 o 5 de la mañana, a las 11, 12 de la noche, y no había transporte. Entonces, las condiciones eran de esa naturaleza. La presencia de crimen organizado, que desde principios de los años 90 ha aumentado su presencia en la región, creando un contexto de violencia generalizada, y la inacción del Estado, que fue incapaz de proporcionar una respuesta efectiva para detener los crímenes, y en algunos casos se colude con complicidad por omisión o por corrupción. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estima que desde 1993 más de 1,500 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, y muchas han sido desaparecidas. Los cuerpos de muchas de estas mujeres han sido encontrados en lotes baldíos, desiertos o en zonas periféricas de la ciudad, a menudo con signos de violencia extrema, como violaciones sexuales y mutilaciones. Este patrón de violencia revela la intención de dominio y control sobre los cuerpos femeninos, enmarcando los asesinatos como actos de odio de género. Es por esto que pensaron que se trataba de un asesino serial. A pesar de la magnitud de los crímenes, la impunidad ha sido la constante, y las autoridades locales y federales han sido duramente criticadas por su falta de acción efectiva.
y en muchos casos por su complicidad con los autores y grupos delictivos involucrados en los feminicidios. Investigaciones independientes han revelado que muchas de las investigaciones oficiales fueron negligentes, faltaron los protocolos y en algunos casos los presuntos culpables fueron detenidos y condenados injustamente, mientras que los verdaderos responsables siguen libres. Además, la falta de recursos y capacitación de las instituciones encargadas de justicia junto con la corrupción sistémica contribuyeron a la revictimización de las familias que exigen justicia para sus hijas, hermanas o madres. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y diversas organizaciones internacionales han emitido sendos informes condenando las respuestas estatales, la respuesta estatal ante los crímenes. ¿Qué papel juega aquí la sociología? Desde la perspectiva de la sociología jurídica, el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez es un claro ejemplo de cómo la desigualdad estructural de género se agrava en contexto de pobreza, violencia y negligencia jurídica y negligencia administrativa. En el campo jurídico, este contexto refleja la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres y para garantizar que los derechos fundamentales sean respetados. El sistema legal y judicial en México les ha fallado en abordar las causas estructurales de la violencia de género y en proporcionar justicia a las víctimas. ¿Cuáles son los referentes teóricos de los que se parte? Marcela Legard es la persona que acuñó el concepto de feminicidio. Es una feminista y antropóloga mexicana que acuña el término feminicidio para describir el asesinato sistemático de mujeres debido a su condición de género y la inacción del Estado. En sus trabajos, Legard afirma cómo la violencia estructural contra las mujeres es facilitada por las relaciones de poder que perpetúan la impunidad. Desde Pierre Bourdieu, su concepto de violencia simbólica permite nuevamente analizar cómo la subordinación de las mujeres se mantiene también a través de las estructuras legales y sociales que minimizan e ignoran la violencia que sufren. Desde la postura de Zygmunt Bauman, la teoría de la modernidad líquida, se sugiere que en las sociedades contemporáneas las relaciones sociales se vuelven tan efímeras y desechables, lo que puede contribuir a la desvalorización de la vida humana, específicamente de los sectores más vulnerables y particularmente hablando de las mujeres. El impacto de los feminicidios en Ciudad Juárez ha sido devastador, no solo en términos de la pérdida de vidas, sino también en términos de la confianza en las instituciones estatales. El caso ha servido como un catalizador para la creación de nuevas leyes y políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género. En 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tipifica el feminicidio y establece los protocolos de investigación con perspectiva de género. A esto me refería hace rato cuando decíamos que una circunstancia inédita da lugar a la creación de nuevos conceptos, de nuevos tipos penales y, por supuesto, de nuevos protocolos o reglamentos, ¿no? Sin embargo, la implementación de esta ley ha sido muy limitada y la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema sistémico en México. El movimiento social de las familias de las víctimas ha logrado una mayor conciencia pública sobre los feminicidios, pero la impunidad sigue siendo generalizada. Bueno, aquí están las fuentes de las que se parte para la información. Y como conclusión de este caso, los feminicidios en Ciudad Juárez representan un paradigma trágico en la lucha de los derechos humanos y la justicia de género en México. La impunidad y la negligencia estatal y la falta de un sistema de justicia efectivo ha permitido que estos crímenes se perpetúen por décadas. Desde la sociología jurídica se puede observar cómo las estructuras de poder han fallado en proteger a las mujeres y cómo los crímenes de género son una manifestación de violencia simbólica que margina a las mujeres en una sociedad profundamente desigual. Decíamos en las sesiones pasadas, ¿no? Recordar los casos que analizábamos, el hecho de que cuando van a presentar una denuncia, en las personas que las reciben, en lugar de preocuparse u ocuparse por atenderlas como víctimas, por prever su salud, por prever su seguridad, por prever un acceso real y legítimo a la justicia, casi siempre operan barreras como, ¿y por qué andaba usted ahí esas horas? ¿Y qué andaba usted haciendo? ¿Y por qué andaba sola? ¿Y cómo andaba vestida? Como si las cosas que hacen las mujeres son las que detonan la violencia, ¿no? Cuando en realidad lo que detona la violencia es justo lo que decía en términos de Zygmunt Bauman, el hecho de que las relaciones se vuelven tan frágiles, tan infravaloradas, tan poco sentidas,
que la vida humana empieza a tener ya muy poco valor. Entonces, las personas que tienen esa noción son el problema, no lo que hacen las mujeres. Alguien que no valora y que no respeta la vida de una persona y por condición de género la desvaloriza más, ese es el problema, no es lo que hagan o dejen de hacer las mujeres. Pero esta perspectiva está planteándonos desde una perspectiva feminista, desde un análisis sociológico feminista, este machismo enquistado en muchas de las personas. Y nótese que no solamente en hombres, no solamente en hombres, hay muchas mujeres MPs que desde esa perspectiva actúan y criminalizan y revictimizan a las víctimas en lugar de atenderlas y darles un acceso a la justicia. Entonces, desde estas estructuras de poder se va fallando en proteger a las mujeres y los crímenes de género son una manifestación de violencia simbólica. El siguiente caso es el caso Ayotzinapa, que se dio en el 2014, acaba de cumplir 14 años. La desaparición forzada y el Estado de Derecho. Si bien es cierto que había existido muchos actos ilegales del Estado, muchos actos reprobables del Estado, creo yo que no había habido uno tan instrumentado y tan evidente y tan irracional como el que ocurrió en el caso Ayotzinapa. Muy orquestado, muy evidente y muy protegido, muy encubierto. La famosa verdad histórica no tiene pies ni cabeza y pues así lo han dejado ver todos los organismos internacionales que han intervenido en el análisis de las conclusiones. Y bueno, se sostiene un argumento insostenible. El problema es que, al igual que sucedía con los casos de las muertas de Juárez, de los feminicidios de Juárez, lo que sucede en el caso Ayotzinapa es que la intervención negligente y protectora de los responsables por parte de las autoridades, lo que hace es entorpecer una verdadera búsqueda de solución, una verdadera búsqueda de justicia, porque pues diluyen las evidencias, montan escenarios y hacen imposible que se pueda llegar a una verdad real, una verdad. Bien, el caso de Ayotzinapa se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014. Este caso ha sido uno de los eventos más importantes y simbólicos en la crisis de derechos humanos y de impunidad en México, revelando la complicidad entre las autoridades del Estado, el crimen organizado y la falta de justicia estructural en la atención a las víctimas. La noche del 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, nuevamente volvemos también aquí al concepto de las poblaciones vulnerables. ¿Quiénes estudian en esa Normal Rural de Ayotzinapa? Son poblaciones indígenas, pobres, con muy pocos recursos, ¿no? Se trasladó a la ciudad de Iguala, Guerrero, con el objetivo de recaudar fondos para apoderarse de autobuses para participar y apoderarse de autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que es la conmemoración de otra matanza, ¿no? La de Tlatelolco del 68. Durante el trayecto fueron interceptados por policías locales de Iguala, quienes, de acuerdo con las investigaciones, actuaron en colaboración con el cártel Guerreros Unidos. Y esa noche varios estudiantes fueron asesinados y 43 más fueron desaparecidos. Uno de los que fueron asesinados nunca se me olvida, porque por alguna razón le quitaron la cara, le arrancaron el rostro, y ese es uno de los casos que no se me olvida. Y casi no lo mencionan a él, porque él no es uno de los desaparecidos, es uno de los muertos en esa noche. Entonces, como que ponen en una bandeja aparte los muertos en esa noche y los 43 desaparecidos, que son de los únicos que hablan. El cuerpo de ese niño, obviamente, pues sí estaba ahí, porque lo encontraron totalmente sin rostro, y se han enfocado mucho en los que no encuentran, en los desaparecidos. Pero es la violencia que le infligieron a ese jovencito, que era un joven como de 21 años, que estaba casado y tenía una hija.
es inenarrable, es inenarrable. Según la versión oficial del gobierno mexicano, conocida como la verdad histórica, los estudiantes fueron entregados por la policía a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y posteriormente incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula, un municipio cercano a Iguala. Sin embargo, esta versión ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas y expertos internacionales, debido a las inconsistencias en las pruebas y a la falta de evidencia que respalde la incineración masiva de cuerpos en el basurero. El caso Ayotzinapa ha sido un ejemplo paradigmático de la impunidad en México. Desde el inicio, las investigaciones oficiales han sido criticadas por su falta de rigor y transparencia. Diversas organizaciones, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que fueron de todo el mundo, vinieron para acá a hacer análisis del proceso y de cómo se desarrolló el proceso, señalaron que el gobierno mexicano manipuló pruebas, testimonios y que varios de los presuntos responsables fueron torturados para obtener confesiones, lo que hace que las investigaciones desarrolladas estén totalmente viciadas y sean nulas, ¿no? El Estado mexicano, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue duramente criticado por la manipulación de la verdad, el encubrimiento de los responsables y la falta de voluntad política para resolver el caso. En 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se anunció una reapertura del caso y la creación de una comisión de la verdad para esclarecer los hechos. Sin embargo, la desaparición de los 43 estudiantes sigue sin resolverse. ¿Cuáles fueron los avances en ese caso, en esas investigaciones? Solamente determinar que el ejército había tenido participación a través de varios generales y varios encargados de la zona, que sí fueron procesados y que están en prisión. También se procesó al creador de la famosa verdad histórica, aunque ya lo excarcelaron por razón de su edad, estaba cubriendo su pena, su condena en domiciliaria. Fueron los únicos avances, pero del paradero de los estudiantes no se ha podido concluir nada. Parte de lo que hablábamos de cómo la manipulación que hicieron las autoridades impide por supuesto, que se encuentre la verdad. Desde la perspectiva de la sociología jurídica, el caso Ayotzinapa revela la corrupción, la complicidad de las instituciones del Estado con el crimen organizado, especialmente a nivel local y regional. También recuerdo que también fueron encarcelados el presidente municipal de Iguala y su esposa, porque ellos fueron los que aparentemente entregaron a los muchachos al crimen organizado. Ellos dieron la instrucción, ¿no? También muestra cómo la violencia estructural y la desigualdad social influyen en el tratamiento de los sectores marginados, como los estudiantes de las normales rurales que provienen de comunidades empobrecidas. El campo jurídico se ha utilizado no solo para investigar y sancionar esos crímenes, sino también para manipular la justicia, encubrir a los responsables y garantizar la impunidad. Este caso es emblemático de cómo las estructuras del Estado en México, en lugar de proteger a los ciudadanos, pueden volverse cómplices de su desaparición y asesinato. Los referentes históricos que sirven para este caso es Giorgio Agamben, el concepto de estado de excepción, y resulta útil para entender cómo el Estado mexicano, en su respuesta a los estudiantes de Ayotzinapa, suspendió las garantías constitucionales y aplicó una lógica de violencia soberana en la que los derechos de los ciudadanos fueron ignorados. Desde Pierre Bourdieu se describe cómo las instituciones del Estado en el campo jurídico funcionan como instrumentos de control social. En este caso, la policía y el aparato judicial actuaron para preservar las relaciones de poder, protegiendo a los grupos criminales y vinculados a la política local. Y desde Roberto Gargarella, la justicia dialógica que propone él se basa en la participación de las víctimas y la sociedad civil en la búsqueda de la verdad. En el caso de Ayotzinapa, la lucha de los padres y familiares de los desaparecidos ha sido clave para mantener el caso en la agenda pública. ¿Qué ha venido en términos sociales? En el caso de Ayotzinapa, se ha tenido un enorme impacto en la sociedad mexicana, dando lugar a uno de los movimientos sociales más importantes en la lucha contra la impunidad. Los familiares de los 43 se han convertido en la voz clave de la exigencia de justicia en la búsqueda de la verdad, organizando marchas, plantones y campañas internacionales para mantener la memoria viva de los estudiantes. El caso también ha sido un catalizador para la reforma de políticas de desaparición forzada, así como para la implementación de nuevos mecanismos internacionales de investigación. La creación de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, que surgió en 2017, es uno de los resultados más importantes de esta lucha.
Hay muchas críticas que se han hecho al proceso y a la verdad histórica y a la forma en la que se ha operado todo este caso. La verdad histórica presentada por la Procuraduría General de la República, cuyo procurador está preso, aunque sea en domicilio, fue desmantelada por expertos independientes y organizaciones de derechos humanos. El grupo interdisciplinario de expertos independientes convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe que rechazaba la versión oficial de la incineración masiva en el basurero de Cocula, señalando que no existe evidencia científica ni posibilidad que respalde esta afirmación. Además, denunció irregularidades en el proceso de investigación, tales como la tortura y la fabricación de pruebas. El caso sigue abierto y el paradero de los estudiantes continúa siendo uno de los más grandes misterios en la historia reciente de México. Aunque la administración de López Obrador ha demostrado mayor disposición para investigar, los resultados no han sido todavía buenos. Este caso expone la profunda corrupción y la complicidad entre el Estado y el crimen organizado y resalta la falta de justicia de México. A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso sigue sin resolverse y el paradero de los jóvenes sigue siendo desconocido. El movimiento social en torno a Ayotzinapa ha sido fundamental para mantener el caso en la agenda pública y presionar al Estado mexicano para que cumpla con su obligación de verdad y justicia. Otro caso, ya se nos fue el tiempo. Santo cielo. Déjame, omito el de concha de pasta, digo el de pasta de concho y me voy a este que me interesa un poquito más, la ley Olimpia. La ley Olimpia surge como parte de una lucha social que presenta a una joven víctima de acoso cibernético. Entonces es un tema entre la justicia social y los derechos de las mujeres. La ley Olimpia, así se le llama, es un conjunto de reformas legislativas aprobadas en varios estados de México y a nivel federal que tienen por objetivo tipificar la violencia digital y castigar la difusión no consentida de contenido íntimo a través de medios electrónicos o digitales como una forma de proteger la integridad de las mujeres y otros grupos vulnerables. Este caso es particularmente relevante dentro de la sociología jurídica porque representa una respuesta legislativa a los fenómenos sociales contemporáneos, el ciberacoso y la violencia de género en espacios digitales. Este marco legal es una respuesta al caso de Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo en su estado natal, Puebla, en el 2013. Tras enfrentar la estigmatización social y la falta de mecanismos jurídicos para castigar a quienes compartieron su video, Olimpia inició un movimiento en defensa de los derechos de las mujeres en entorno digital. Su lucha derivó en la creación de una legislación que busca proteger la privacidad digital y sancionar la violencia de género en línea. Desde la perspectiva de la sociología jurídica, la ley Olimpia refleja cómo las transformaciones tecnológicas crean nuevas formas de opresión y vulnerabilidad que deben ser abordadas mediante mecanismos jurídicos innovadores. La violencia de género, que históricamente ha estado presente en el ámbito físico, se traslada ahora a los espacios virtuales, creando nuevas dinámicas de poder y control sobre el cuerpo y la privacidad de las mujeres. Además, este caso pone de manifiesto cómo el derecho responde de manera reactiva a los cambios sociales y tecnológicos, adaptándose para cubrir nuevas formas de violencia y desigualdad. La ley Olimpia es un ejemplo de cómo la sociología del derecho puede analizar la relación entre las estructuras sociales, la tecnología y las transformaciones legales. ¿Cuáles son los antecedentes o referentes teóricos que nos ayudan en este análisis? Desde Pierre Bourdieu, la teoría del campo social es útil para entender cómo el espacio digital se convierte en un campo de poder en donde se juega la dominación y la violencia, en donde las mujeres, al ser víctimas de la difusión de contenido íntimo no consensuado, son objeto de una violencia simbólica que Bourdieu describiría como una forma de mantener el control y la subordinación de las mujeres en la sociedad. Desde Michel Foucault, su noción de biopolítica y poder disciplinario se aplica ya que la difusión del contenido íntimo es una forma de ejercer control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Los espacios digitales se convierten en mecanismos para ejercer este poder de vigilancia y de disciplinamiento social. Y desde Zygmunt Bauman, la teoría de la modernidad líquida y la fragilidad de los vínculos sociales en la era digital se resultan relevantes para analizar cómo el entorno virtual crea nuevas formas de relacionamiento humano, de relaciones humanas, en las que la intimidad puede ser instrumentalizada y desechada sin consecuencias tangibles para los perpetradores. ¿Cómo ha ido operando
reforma jurídica, la evolución jurídica de esta ley, la ley Olimpia fue aprobada al menos en 30 estados y ha generado reformas en varios estados, en varios códigos penales estatales y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La ley establece pena de cárcel de hasta 6 años para quienes difundan imágenes, videos o audios con contenido sexual o íntimo sin el consentimiento de la persona afectada. Además, impone multas y otras sanciones a los responsables. Debo señalar aquí que se aplica no solamente a mujeres. Cualquier persona que sea expuesta a través de las redes es susceptible de acogerse a la ley. No importa el género. A nivel federal, en 2021 se reformó el Código Penal Federal para incluir la violencia digital como una forma de violencia de género y se crearon mecanismos para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. ¿Cuáles son las categorías que se presentan en la ley, desde la sociología jurídica en la ley Olimpia? La violencia digital se define como aquel acto que expone, comparte o difunda contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada. La violencia digital es un nuevo campo de estudio de la sociología jurídica que refleja los cambios en la dinámica social generados por el uso extendido de la tecnología. Los derechos humanos y la tecnología. La ley Olimpia se inscribe en la discusión más amplia sobre la necesidad de proteger los derechos humanos en el entorno digital, especialmente los derechos de las mujeres y su privacidad. Se enmarca en una creciente preocupación por cómo la tecnología, aunque útil, puede ser instrumentalizada para perpetuar opresiones y violencias. Desde el feminismo digital, la ley Olimpia es un caso paradigmático de cómo el feminismo y las luchas por la equidad de género han comenzado a reclamar justicia en espacios virtuales, generando un activismo digital que promueve la seguridad y el respeto de los derechos de las mujeres en línea, de hecho en todos los espacios. El ciberacoso y la estigmatización social. La ley también aborda los fenómenos de ciberacoso, donde las víctimas son ridiculizadas, acosadas o estigmatizadas socialmente por su exposición en línea. Esto pone en relieve la intersección entre las normas sociales y la regulación jurídica, donde la ley debe actuar como un contrapeso a la estigmatización social que enfrentan las mujeres víctimas de violencia digital. Bueno, el impacto de la ley social, el impacto social de la ley es evidente porque surge esta ley, se tipifican nuevos espacios de delitos, se tipifican nuevos delitos y se generan los reglamentos y las aplicaciones para que esta ley tenga vigencia, ¿no? La ley Olimpia ha tenido un impacto significativo en la cultura legal y social de México al visibilizar un problema que durante mucho tiempo fue ignorado y considerado como un asunto privado. Su aprobación ha generado un debate público sobre los derechos digitales y la privacidad y ha impulsado la creación de mecanismos de protección legal para las mujeres víctimas de violencia digital. Enfatizo, no solo para las mujeres. Además, la ley ha sido un ejemplo para otros países de América Latina que enfrentan problemas similares. Lugares como Argentina y Chile se están promoviendo legislaciones inspiradas en la ley Olimpia para abordar el ciberacoso y la violencia digital. Las fuentes documentales y bueno, la conclusión pues básicamente es más o menos lo mismo que hemos hablado. Ahora sí que me fui muy rápido, Ali. Son los 7 que presenté, los 7 que preparé. El trabajo final que te voy a pedir que realicemos tiene que ver con 2 casos que tú conozcas que sean diferentes a estos y que me los documentes de la misma manera. 2 casos paradigmáticos de sociología jurídica que hayan dado lugar a la aparición de leyes o a la tipificación de delitos o a la comprensión o mayor comprensión de la aplicación de una norma ya existente. La elección queda en tus manos. Te pediría solamente 2. Esto te lo voy a dejar en el chat para que lo tengas como referente y lo pueda también utilizar la maestra Azucena y puedan documentar más o menos de la misma manera la estructura que le di a la información, puedan documentar más o menos de la misma manera 2 casos más, 2 casos más. Y dejé al final ¿dónde estás? ¿Existe ya un auge de la sociología jurídica? No, porque ni siquiera está reconocida académicamente en las estructuras curriculares de la formación de los abogados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta nuestra materia en términos de viabilidad, de mejor utilización, de ser una herramienta más confiable y más expedita
para ayudar al derecho a cumplir con su misión de generar justicia social, de generar equidad, de generar acceso a la justicia, etcétera. Bueno, pues el reconocimiento académico, fortalecer la presencia de la sociología jurídica en la formación de los postulantes de derecho y en los investigadores jurídicos. El hacer que esta investigación, que esta colaboración inter y transdisciplinaria se ponga al servicio de la justicia, que se eviten los celos profesionales en términos de decir que el derecho es único, es absoluto y lo que diga de derecho es lo único que tiene que prevalecer. No, porque se tiene que alimentar de otras áreas de conocimiento que le permitan realmente cumplir con el objetivo que tiene, ¿no? Entonces, promover el trabajo transdisciplinar entre juristas, sociólogos y otros expertos para abordar los problemas primero sociales y a partir de los sociales, los legales. Y por supuesto, pues fomentar que exista mucho más análisis de esta naturaleza para que las políticas públicas y las reformas legales y la creación de nuevas leyes surja a partir de la realidad social que nos ampara. Pues eso sería la aportación de esta sesión, Ali. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, creo que una vez que puedas leer la información que les puse ahora en estos documentos, te va a servir un poquito más, para documentar el trabajo final que te estoy solicitando. No sé si hay alguna pregunta. Claro, doctora. Una duda. ¿Nos Sí, compartiría lo que vimos en esta clase de hoy en el grupo de sí, claro, WhatsApp? claro, Y amor, claro. aparte de eso, para el trabajo final, ¿se lo enviamos a usted personalmente o gusta que lo presentemos como el día de hoy? No, pues ya no tendríamos oportunidad de presentarlo, Sí. corazón, porque esta es nuestra última sesión. Ya sería enviarnos, te voy a pedir que el trabajo que me presentaste hoy también me lo subas al chat y el trabajo final también lo subas al chat. Tengo entendido que el doctor Castañeda nos iba a abrir un espacio en el Classroom, pero todavía no está. En el momento que esté, pues sería el espacio correcto para poderlo ubicar los trabajos ahí, pero como nada más eres tú y la maestra Azucena, pues Ok, igual lo doctora. podemos hacer en lo económico, ¿no? Ok, fecha límite para entregarle el trabajo, doctora, disculpe. Pues sería el próximo jueves, corazón, antes de que empieces tu otra asignatura, porque si no se te va a complicar. Ok, Uh-huh. muy bien, sí, claro. ¿Sí? Serían 2 casos paradigmáticos más distintos a los que presentamos. Ahorita te subo los que están aquí documentados y tú puedes hacer la investigación utilizando las herramientas que consideres. Nada más te pido, por favor, si usas inteligencia artificial, como es el caso que yo utilicé para hacerle las preguntas al chat GPT, proceses la información, la comprendas, la leas y la procesas. No la copies y pegues nada, ¿no? Sino sí se vale hacer la investigación a través de inteligencia artificial, pero hay que saber qué es lo que nos está diciendo, porque debo decir que el ChatGPT comete muchos errores, muchos. Entonces hay que leer lo que nos dice. Si vamos a utilizar inteligencia artificial, que se vale, nada más hacerlo procesando la información que nos, no copiando y pegando, ¿sí?